Bueno, presentarme para quienes no me conocéis, que soy Gloria Gonzalo Urtasun, soy la concejala de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria. Y hemos organizado, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos preocupaba mucho el perdernos, el no tener espacios para compartir como habitualmente buscábamos y buscamos, y precisamente ahora pues, nos hacía falta encontrarnos, ¿no? Entonces, por eso hemos preparado esta serie de encuentros virtuales que esperamos que puedan continuar el tiempo que dure esta situación y, ¿por qué no? Ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Porque tenemos que aprovechar todas las herramientas para generar espacios y encuentros. Y hoy, bueno, pues ya lo veis y ya lo estáis escuchando, tenemos la suerte de contar con Laura Freixas, ¿no? que sé que muchas de las personas que os habéis inscrito ya habéis manifestado el entusiasmo de contar con una de las escritoras, ¿no? de referencia en el feminismo español, que muchas le hemos seguido y nos ha marcado, y además viene a contarnos, ¿no? a hablar de su libro autobiográfico, a mí no me iba a pasar, una biografía con perspectiva de género que nos cuenta un poco desde un poco no, mucho, desde 1985 hasta el 2003, desde que dejó una prometedora carrera en una editorial por amor hasta que se convirtió en lo que ella denomina maruja de lujo, que ella misma lo dice, yo no me atrevería si no. Bueno, yo creo que es un libro valiente, generoso y que estamos deseando escucharte. Además habla del machismo en la clase social alta, ¿no? Yo creo que donde se manejan o nos manejamos mujeres con formación académica y con cierto colchón económico, y que luego hablamos, yo creo que se esconde mucho detrás de esta etiqueta de feminismo liberal, ¿no? Luego hablamos, a ver qué opináis. Precisamente en ese espacio en el que muchas pensamos que a nosotras no nos va a pasar. Así que ya os dejo, me callo y luego, como decíamos antes, tendremos la ocasión de preguntar por el chat y le trasladaré a Laura lo que digáis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes en esta conferencia tan rara, dentro de estos días tan raros. Pero bueno, me alegro mucho de poderla hacer, de que la tecnología nos lo permita, y quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Soria, en particular a la concejala de Igualdad, a quien acabamos de escuchar, Gloria Urtasun, y a vosotras y vosotros por estar aquí, aunque me parece un poco raro estaros saludando sin veros. Y si esto funciona como espero, a ver, sí. Bien, vale. Os voy a contar cómo nació este libro, A mí no me iba a pasar, y es al mismo tiempo contaros muy resumido lo que cuento en el libro. Este, sin ninguna duda, es el libro de mi vida, en el sentido de que creo que es lo mejor que he escrito, y es el libro en el que cuento mi vida, aunque toda mi obra es bastante autobiográfica, pero esta es una autobiografía. Como ha contado Gloria, es una autobiografía de una parte de mi vida, desde el año 85 hasta el 2003. Una presentación. Perdón. No, arriba. Ahí. Aquí, vale. Gracias. Tengo un técnico en casa que me está ayudando. Un técnico familiar. Bien. Perdón por los problemas técnicos, pero creo que están resueltos. Yo nací en Barcelona en 1958, por lo tanto en pleno franquismo, y de entrada, desde mi infancia, vi claro, porque era imposible no verlo, que había dos maneras de vivir, dos maneras de existir, dos modelos, que eran el masculino y el femenino, que lo gobernaban todo. O sea, todo lo que una podía o no podía hacer en la vida, hasta los colores que podía vestir, los gustos, la manera de hablar y, por supuesto, el futuro, todas las posibilidades jurídicas, profesionales, etcétera, estaba casi determinado por el sexo en el que nacía. En mi familia yo esto lo veía en mi padre,
que era un empresario y cuyos amigos eran pues todos arquitectos, médicos, intelectuales, y que además era un hombre muy activo, muy deportista, hacía submarinismo, esquiaba, nadaba y hacía vuelo a vela. Aquí me veis dentro de su avión, aunque nunca volé con él. Él hacía vuelo a vela y mientras tanto mi madre, ¿qué hacía? Bueno, pues mi madre se ocupaba de la casa, se ocupaba de los niños y se ocupaba de esperar a mi padre. Cuando mi padre volaba a vela, pues ella estaba en el campo con nosotros, encima de una manta en la hierba, esperando a que mi padre acabara de divertirse. Cuando mi padre esquiaba, ella estaba en una tumbona en la nieve con un abrigo, esperando a que mi padre bajara de las pistas, y cuando mi padre hacía submarinismo o nadaba, ella estaba encima de una toalla en la playa, esperando también a que mi padre terminara. Claro, a mí me parecía que la vida de mi padre era, porque me parece que objetivamente lo era, mucho más interesante que la vida de mi madre. Yo no quería llevar una vida de maruja, de ama de casa, depender de mi marido, estar subordinada a él, vivir a su sombra. Mi madre, de todas maneras, tenía y tiene una característica muy particular y estupenda, que es que era una gran lectora. Y entonces así fue como yo pensé que la manera de escapar a estos roles de género era la literatura, porque era la literatura, el arte, el pensamiento, porque era lo único que parecía que no estaba marcado por esos roles de género, de manera que desde muy pequeña yo quise ser escritora, que era ser como mi madre, porque mi madre me había transmitido ese amor por la cultura y al mismo tiempo tener una vida más activa que mi madre. De modo que ya a los, no sé, 6 años debía yo tener, como veis en esta foto, yo ya había empezado a escribir, estaba escribiendo un cuento, recuerdo perfectamente de qué iba. Y luego me arrojé de cabeza a los estudios, yo creo que en parte porque, por lo mismo, porque me parecía una manera de escapar a todos estos roles de género tan asfixiantes, asfixiantes sobre todo para las mujeres. El mundo de los estudios era un mundo donde no importaba ser chico o chica, era una meritocracia además, yo era muy buena estudiante, a mí me encantaba estudiar y estudiaba en el Liceo Francés. Aquí veis la foto del curso de COU, el último curso que hice en el Liceo Francés, que fue el año de gracia, 1975, años de la muerte de Franco, como bien sabéis. Y entonces estaba muy entusiasmada, como digo, por todo lo intelectual y también por Francia, porque yo nunca había estado en Francia y Francia, a través de nuestras profesoras en el Liceo Francés, y de las revistas que leíamos y las películas que a veces pasábamos la frontera para ver en Perpiñán, etcétera, se nos aparecía como un mundo mucho más libre, especialmente para las mujeres. Por lo tanto, yo enseguida me aficioné a todo lo intelectual y artístico, tuve una época en que pintaba, y me aficioné también a todo lo extranjero. Por ejemplo, me aficioné mucho a Janis Joplin, fue mi ídolo de juventud. En esta foto, no sé si la veis o la estoy tapando, pero en esta foto yo tengo, pues no sé, 15 o 16 años y estoy claramente imitando a Janis Joplin, llevando el mismo tipo de gafas. Y Francia representaba tantas cosas maravillosas para mí que no es de extrañar que me enamorase ya a los 11 años en la Costa Brava, donde veraneaban muchos franceses, de un chico francés. Y andando el tiempo me enamoré otra vez, no de un francés, sino de dos franceses, pero bueno, como uno era gay, me quedé con el otro. Y luego viví en el extranjero, viví en Francia, viví en Inglaterra, volví a Barcelona y encontré trabajo en el mundo editorial. Era un trabajo que me gustaba mucho, aunque yo realmente lo que quería hacer era escribir. Y aquí he puesto una foto de Sofía Loren por una anécdota que cuento en el libro, que sería muy larga de contar, y además es que si os lo cuento todo no leeréis el libro, yo lo que quiero es que lo leáis. Y luego, bueno, conseguí este chico francés del que me había enamorado, vivía en París, yo vivía en Barcelona y finalmente nos casamos. Y él vivía en París, yo vivía en Barcelona y entonces tomé una decisión drástica. Dejé mi trabajo en la editorial, en el que llevaba varios años, que se me daba bien,
que implicaba tener un contrato, tener un sueldo, etcétera, y me fui, bueno, pues a vivir contigo a pan y cebolla, me fui a vivir a París con mi marido y allí escribí una novela. Bueno, pues todo eso estuvo muy bien, pero claro, era una decisión muy arriesgada porque yo estaba abandonando la seguridad que me daba el tener un contrato y tener un empleo y tener una seguridad social y poniéndome en brazos del amor y confiando en el amor. Luego conseguimos venir a vivir a España, a Madrid, donde él trabajaba y yo tenía una relación bueno, esto que ahora se llama ser una falsa autónoma, con la editorial, es decir, trabajaba para la editorial, pero en mi casa, y estaba intentando ser madre. Esto también lo cuento en el libro, me costó muchísimo, pero finalmente lo conseguí, lo conseguimos. Y yo me iba alejando cada vez más del terreno profesional, aunque seguía escribiendo, y me iba dedicando cada vez más a la casa y a ser madre. Y además reconozco que había en esta nueva vida cosas que me gustaban mucho y además lo reivindico. O sea, a mí me gustaba mucho cuidar de un bebé, me parecía una cosa maravillosa. Luego se hace un rollo, la verdad, pero al principio tiene algo deslumbrante. Me gustaba la casa, pero y yo seguía escribiendo y yo seguía pensando que lo que quería era ser escritora, pero cuando nació mi hija, yo que toda la vida había vivido leyendo sobre lo que vivía y que, bueno, lo que yo conocía del amor era por experiencia propia, pero también era porque había leído muchas novelas. Y sobre la guerra, pues afortunadamente no tengo ninguna experiencia, pero lo conocía a través de las novelas. Y sobre la enfermedad y la muerte, lo mismo, eran cosas que conocía a través de las novelas y quiero decir que me parecía lógico, o sea, nunca me había parado a pensarlo, pero me parecía lógico que las grandes experiencias de la humanidad, como la muerte, la enfermedad, la guerra o el amor, se reflejaran en las novelas y en la poesía y en general en la cultura. De tal manera que cuando yo fui madre, yo busqué las grandes novelas que hablaran del embarazo, por ejemplo, del parto. Y para mi gran sorpresa no encontré nada. Lo que encontré fueron pues, revistas como Ser Padres, libros de autoayuda, etc. Y eso, bueno, me dejó muy descolocada porque me di cuenta, a ver, hablo mucho de eso en mi libro y es difícil de resumir, pero entre otras cosas me di cuenta de que ahí como que se separaban mi camino como escritora y mi camino como persona, porque esa experiencia que para mí era, como es lógico, como supongo que lo es para todo el mundo, para bien o para mal, intensísima, no podía alimentar mi escritura porque no era una experiencia que se considerase literaria, no tenía ninguna tradición literaria y era una experiencia pues como de segunda categoría, ¿no? Propia de, bueno, de revistitas de estas que te hablan de truquitos y cosas así, pero no una señora experiencia con toda la dignidad y la nobleza de la experiencia, por ejemplo, de la guerra. Bueno, con todo esto yo, como digo, cada vez era más ama de casa, pero yo creía que teniendo dinero, pues eso se podía resolver fácilmente porque se podía contratar a una persona y pues, yo contraté a una persona estupenda, colombiana, que venía a casa todas las tardes, 4 horas, y era ella la que fregaba, planchaba, recogía a los niños del colegio y en parte les educaba. Entre tanto, habíamos adoptado, no habíamos conseguido tener un segundo hijo y habíamos adoptado a un niño en Rusia, cosa que también cuento en el libro. Aquí están mi hija y mi hijo. Y bueno, yo parecía llevar una vida de ensueño, todo el mundo pensaba que yo llevaba una vida de ensueño, casada con un hombre estupendo, en muy buena situación económica, dedicándome pues un poco a ser ama de casa y un poco a escribir. Y sin embargo, yo estaba insatisfecha, me sentía cada vez más subordinada a mi marido, mi vida me parecía cada vez más vacía, me había convertido en eso que yo me había jurado que nunca sería, es decir, una señora como mi madre o como las amigas de mi madre, con todo lo que eso implica, porque eso desde fuera no se ve, de humillación, o sea, de estar en un estatus
donde realmente tú no decides y cada vez más te van arrinconando porque, bueno, además cuando ya no eres tan joven y ya no eres tan sexy, ya no eres una joven mamá, te vas volviendo pues una especie de trasto que está en casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues tomé alguna decisión radical que cuento en el libro y al cabo de unos años, cuando ya hube cambiado completamente de vida y cuando ya hube entendido todo esto, porque entender lo que había pasado y por qué me había pasado, me tomó pues bastantes años. Y bueno, además lo primero era, pues en fin, montarme una nueva vida, salir adelante, que fue complicado. Entonces empecé a pensarlo y decidí escribir esta autobiografía, o sea, reflejar en un libro todo lo que había pasado y mis reflexiones sobre ello. Y este libro es A mí no me iba a pasar. Ahora quiero retroceder porque em, quiero volver a comentar algunas de las fotos que he pasado, porque yendo atrás me di cuenta de algunas cosas que no había visto en su momento. Por ejemplo, yo veía estos dos modelos, ¿no? El modelo masculino y el modelo femenino, y yo pensaba que a mí, vamos, me gustaba más, me parecía mucho más atractivo, mucho más interesante volar a vela, hacer submarinismo o dirigir una empresa que estar tirada en una toalla leyendo, por mucho que me encante estar tirada en cualquier sitio leyendo. Pero esto es lo que yo pensaba, pero lo que yo sentía, me doy cuenta ahora de que estaba muy condicionado porque me habían inculcado lo fundamental que se inculca a las mujeres, que es el miedo. Por ejemplo, yo tengo un hermano 4 años menor y mi padre no dejaba de decirle a mi hermano que quería que él, mi hermano, aprendiera a hacer vuelo a vela y que, y bueno, mi padre soñaba con volar junto con mi hermano y que luego pues mi hermano volara, tuviera también un avión y volara. A mí nunca se le ocurrió proponerme lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues no es nada, en fin, consciente, pero a las mujeres se nos transmite la idea de que, bueno, nosotras mejor que no, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Y esta idea de miedo es absolutamente, yo es que no sé si los hombres os dais cuenta, y nosotras mismas a veces ni nos damos cuenta porque es algo tan inconsciente, tan profundamente enraizado, ¿no? El saber que tú no puedes ir sola de noche, que si vuelves sola de noche a casa te pueden dar un susto en tu propia casa, en tu propio ascensor, que por supuesto tú no vas a ir con una mochila sola a, pues en fin, la mitad del planeta. Eh, Incluso el miedo a hacer deporte, ¿no? No hace falta ni que te digan nada, es la cara que pone tu madre cuando te ve hacer algo que sin embargo cuando lo hace tu hermano, aunque sea arreglar un enchufe, pues le parece muy bien y muy lógico y estupendo y seguro que lo hará bien, ¿no? Eso es una cosa de la que me di cuenta. Otra cosa de la que me di cuenta, llevaba muchos años viendo esta foto y nunca me había fijado en una cosa, el disfraz que llevo. ¿A quién se le habría ocurrido regalarme a mí, que no tengo la más mínima vocación ni médica ni de cuidados, un disfraz de enfermera? Bueno, pues esto indica que ahí había una sociedad que me estaba diciendo que mi vocación era ser servicial, era servir a otros, cuidarles. No sé, cuando yo era pequeña, el oficio para chicas así de buena familia se suponía que era ser secretaria o ser azafata, y si no, pues enfermera, y de hecho, pues las amigas de mis padres o eran amas de casa o eran, bueno, pues enfermeras, si su marido era médico, pues ellas eran las enfermeras recepcionistas, etcétera. Y entonces, por una parte, de mí se esperaba que como era tan buen estudiante y como tenía tanta vocación claramente literaria, intelectual, etcétera, pues que hiciera una carrera, pero al mismo tiempo, de alguna manera también se esperaba que viviera a la sombra de otros y para cuidar a otros y para hacer compañía a mis padres y para cuidar a mis hijos y etcétera. Y luego otra cosa que me di cuenta, también después de muchos años de ver esta foto, que es la foto, como he dicho antes, de mi último curso en el Liceo Francés, donde yo estoy en la primera fila con pantalones blancos, al cabo de muchos años se me ocurrió preguntarme ¿y por qué en ese curso éramos 8 chicas y 20 chicos? Y claro, me doy cuenta de que, quizá no en mi caso, pero en muchos casos, los padres esperaban más de los chicos y les enviaban a un colegio muy bueno y muy exigente,
al que estoy encantada de haber ido, como es el Liceo Francés, y a las chicas, a veces a las hermanas de estos mismos chicos, las mandaban a un colegio de monjas. Y claro, llega un momento en que luchar contra todas estas expectativas, ir a contracorriente, se hace muy cansado, ¿no? Eh, por ejemplo, en la editorial, aquí he puesto una portada de un libro que yo publiqué como editora, un libro de Clarice Lispector. Me acogieron muy bien, me dieron mucha cancha, pero al mismo tiempo me trataban como, bueno, una nena que hace gracia, ¿no? Les hacía mucha gracia, pero cuando se empezó una lucha de poder, porque la editorial fue adquirida por otra editorial, etcétera, ahí ya apartaron a todas las mujeres. O sea, cuando la cosa iba en serio, ya no éramos, ya no hacíamos tanta gracia, porque además esto de hacer gracia, bueno, yo creo que explica que las chicas jóvenes muchas veces no se den mucha cuenta de la desigualdad porque se sienten incluso privilegiadas, las protegen, las miran con deseo, etcétera. Y luego, bueno, eso dura poco y al cabo de unos años pues te has vuelto una pesada. Y luego también, bueno, por supuesto, esta decisión de dejar mi trabajo, dejar Barcelona e irme a París a vivir el amor, eh, es una decisión en la que luego he pensado mucho y en mi libro intento entender, intento entender sin explicar demasiado porque me quiero situar en la que era yo entonces y no en la que soy ahora y no quiero dar lecciones, pero intento entender por qué tomé esa decisión, ¿no? Y luego, bueno, como digo, en tanto que escritora, cuando fui madre, empecé o sea, hasta entonces todo lo que había vivido alimentaba mi literatura, pero en ese momento me encontraba con una experiencia que era fundamental, pero que yo sentía como que me expulsaba de la literatura, que la literatura no habla de esas cosas, ¿no? Que es de mal gusto, es ridículo hablar de embarazos y partos en la literatura. Bueno, por lo menos parece que no lo ha hecho nadie. Últimamente las cosas han cambiado, pero os hablo de hace bastantes años. Y luego también me di cuenta de otra cosa, y es que yo creía que el trabajo doméstico y hasta cierto punto el cuidado de las hijas y los hijos se puede delegar, o sea que si tienes dinero pagas a alguien para que lo haga, y me fui dando cuenta de que no, de que tú puedes pagar a alguien para que planche y puedes pagar a alguien para que recoja a tu hijo y le lleve al logopeda y espere hasta que haya terminado con el logopeda y luego le vuelva a casa. Pero la responsabilidad, eso no lo puedes delegar. Tú no puedes pagarle a alguien para que tenga conversaciones con tus hijos, tú no puedes pagarle a alguien para que vaya a hablar con la psicóloga de tus hijos. Básicamente, tú no puedes pagarle a alguien para que tenga esa disponibilidad absoluta que se espera de las mujeres. O sea, yo podía trabajar, pero si el niño se despertaba con fiebre o si había pues, un escape de agua en la casa o lo que fuera, yo tenía que poder dejarlo todo para ocuparme de eso. Y mi marido, en cambio, tenía toda la disponibilidad. De hecho, él pasó 4 años trabajando en Lisboa de lunes a viernes y sabía que cuando volviera y para el fin de semana, pues la casa funcionaría, la nevera estaba llena, la calefacción funcionaría perfectamente y los niños estarían en un buen estado. Y, en fin. Pues bien, me di cuenta de que eso no se puede delegar, de que realmente se necesita corresponsabilidad. En el caso de mi matrimonio, pues era demasiado tarde. Y luego también me di cuenta de que esa idea de que yo vivía muy bien y tenía dinero, en parte era verdad y en parte era un espejismo, porque esto me costó mucho entenderlo y expresarlo en una frase que la digo en el libro, pero que me costó mucho llegar a esta formulación tan simple. Yo tenía todas las ventajas del dinero, excepto la fundamental, la autonomía. O sea, yo tenía dinero para lo que mi marido considerase que estaba bien que yo tuviera dinero, pero para lo que yo quisiera, esto, bueno, me di cuenta, es una anécdota muy tonta, creo que ni siquiera la cuento en el libro, pero hubo una cosa, como digo, muy tonta que me hizo ver esto, y es que yo en un momento dado empecé a decidir que yo quería dedicarle más tiempo a mi profesión y que quería estar más libre, sobre todo a las 7 de la tarde, que es la hora que se presentan los libros y se dan los cursos y los talleres, etcétera, y para eso necesitaba que la chica colombiana que nos ayudaba
recogiera a los niños donde fuera. Y como ella no tenía coche, pues había que pagarle un taxi para que fuera a recoger a los niños, porque si no, normalmente la que iba era yo, con mi coche, etc. Y a mi marido le pareció que esto era un gasto estúpido y vamos, que no estaba dispuesto a gastarse lo que hiciera falta para que esta chica fuera a recoger a los niños al colegio, etc., pagándole un taxi. Y entonces ahí me di cuenta de que yo tenía mucho dinero pues, para las cosas que mi marido consideraba, como digo, que estaban bien, ¿no? Pues organizar vacaciones, por ejemplo, para hacer vacaciones en familia, pero para una cosa que a mí me parecía fundamental y necesaria para desarrollar mi vida profesional, que era este gasto pues bastante modesto y bastante tonto, mi marido se opuso como gato panza arriba. Al final conseguí lo que quería, pero me di cuenta de que el dinero no era mío, vamos. Bueno, ¿y por qué me había pasado todo esto? Y ya voy terminando. Si yo siempre había sido feminista, yo soy hija de una madre muy feminista y siempre lo había visto muy claro. Lo que pasa es que yo pensaba que la desigualdad que yo veía, que me parecía evidente, que me parecía muy mal, era algo que les pasaba a las demás, pero a mí no me iba a pasar. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, supongo que en parte por una cuestión de clase social y de educación. Yo pensaba que, bueno, que eso le podía pasar a otras, pero que yo formaba parte de una élite que, bueno, no iba a sufrir lo mismo que estaban sufriendo otras o que iba a tener recursos para salir de ello. Y en parte, pues porque yo lo veía muy claro, porque mis ideas eran feministas. Pero con los años me he dado cuenta de que no basta que las ideas sean feministas. No basta porque una cosa son las ideas, lo que pensamos, y otra cosa es lo que sentimos, lo que es inconsciente, lo que se llama el imaginario. Y ese imaginario había sido alimentado pues, por juguetes donde los científicos son siempre chicos y las niñas pues, juegan con estas cosas muy monas de color de rosa que las van preparando para su papel de amas de casa. Mi imaginario había sido alimentado por un ejemplo que pongo siempre, que son libros como este, el de los pitufos, donde se ve que los chicos pueden ser todo tipo de cosas, pueden ser granjeros, pueden ser jefes, pueden ser guerreros, pueden ser médicos, pueden ser poetas, pero chica, solo hay una y solo puede ser una cosa que es atractiva para los hombres. Más juguetes, ¿no? Las muñecas para las niñas y armas para los niños, más libros infantiles como esto de Asterix, donde el mensaje es el mismo que los pitufos, ¿no? Ellos pueden ser muchas cosas y además no importa que sean gordos, viejos, altos, bajos, pero las chicas solamente pueden ser y deben ser para tener el honor de aparecer ahí, para que se hable de ellas, solo pueden ser jóvenes, guapas y sexys, disfraces, religión, aunque bueno, yo no soy religiosa y mi familia tampoco, pero ese relato está por todas partes, ¿no? El creador, el todopoderoso, el protagonista, es una figura masculina y lo único que puede hacer una mujer para salir en la historia y tener algún papel es decir que sí a todo. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. La comunión, a las niñas nos visten de lo que se supone que es nuestro sueño, que es ser una novia, y a los chicos de marinero, guerrero o una especie de ejecutivo, porque de ellos se espera, o sea, que hay una serie de expectativas en la sociedad contra las que no luchas porque ni siquiera eres consciente de ello, pero que hacen bueno, erotizan, de hecho, la desigualdad, hacen que te parezca atractivo un hombre como a mí me pareció atractivo mi marido, pues muy valiente, decidido, ambicioso, deportista, y hace que tú te sientas erotizada cuando eres sexy, atractiva, frágil y miedosa, porque es como presentan, ¿no? A los hombres pues, las estatuas que nos rodean en las ciudades, los hombres guerreros y las mujeres sexys y desnudas, y lo mismo en el cine, ¿no? Ellos James Bond y nosotras Pretty Woman. Y bueno, en el libro lo cuento, en fin, lo cuento de una forma un poco indirecta, de hecho no lo ha entendido todo el mundo, pero cuento que en el momento en que yo tuve que tomar esa gran decisión, que era irme, o sea, dejar mi trabajo e irme a París, en ese mismo año o poco antes hubo dos figuras en la cultura y en la sociedad española
que yo creo que Perdona un momento, Laura. Perdona un momento, Laura. Se oye un poco hablar ahora. Unos estereotipos que yo había recibido. Y estos estereotipos eran... Perdona un momento, Laura. Ahora se te oye un poco entrecortado, no sé, ha sido de repente. Dime. Se te oye un poco entrecortado, ha sido así de repente. Sí, es verdad, te oigo entrecortada. Sí, no sé ¿Qué por qué. hacemos? A ver, no lo sé, ha sido de repente. No sé qué ha podido ser. Hablar con la técnica. Sí, a ver. De todas maneras, yo creo que nos estáis escuchando. Me dice Mónica que a ver si puedes salir y volver a entrar, Laura. Que igual es un problema con el micro. Salgo del enlace y vuelvo a entrar. Eso es. Vale. Y mientras vamos, bueno, ya hay aquí alguna pregunta, pero podemos aprovechar para pensar alguna. Cierro. Sí, ahora Vale. cuando puedas vuelves a entrar. No lo sé si he salido. ¿Dónde? ¿Dónde está saliendo la reunión? Sí. No he salido. Pues no sé. Chatear, fijar el vídeo. Igual, pone salir de la finalizar reunión. Abajo. Sí, pero es que... Me estoy quedando sin batería. Espérate. A la cama. A ver. Gloria. Sí. Gloria. Sí. Me estaba quedando sin batería. A lo mejor era eso. Pues igual sí. No sé. Pues igual es eso. Ahora ya está. A ver si tengo... ¿Ahora? A ver, háblame. Háblanos. ¿Ahora sí? Ahora, ya está. Fenomenal. Ahora, vale. Bueno, me voy. estaba terminando. Ya es casi mi última diapositiva. Espérate. Bueno, mira, no consigo volver a poner el Power, pero es igual porque ya estaba terminando. Ah, sí, ya está. ¿Me oís bien y me veis bien? Porque yo me veo como entrecortada. No, te oímos perfectamente, sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, pues estaba diciéndoos que el año en que yo tuve que decidir si seguía viviendo en Barcelona sola, con un buen trabajo, o si me iba a vivir a París dejando mi trabajo sin saber si podría volver a él, en ese año hubo dos mujeres de las que se habló mucho en la sociedad española, y esas dos mujeres fueron una, Pilar Miró. No sé si recordáis... perdón. Esperad un momento, perdón, que estoy intentando recuperar el PowerPoint. No te preocupes. Bueno, entonces una fue Pilar Miró, que como recordaréis tuvo que dimitir de una forma además muy humillante como directora de Televisión Española. Y esa mujer era como que para mí representaba... Bueno, no voy a recuperar el PowerPoint, lo siento, es igual. Entonces, esa mujer para mí representaba, a ver, la mujer que había elegido, o sea, yo tenía dos vías ante mí. Una era tener una carrera profesional y darle prioridad a eso. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues pasaba lo que le estaba pasando a Pilar Miró. Pilar Miró era una mujer con una cara muy triste, que iba siempre vestida de colores oscuros, que era madre soltera, que tenía mala salud y que encima, o sea, que parecía que para conseguir tener éxito profesional había tenido que sacrificar completamente su vida personal.
y además ni siquiera al final tenía éxito profesional porque su destitución fue muy humillante, o sea, se había caído con todo el equipo. Y por otra parte, había una mujer que era muy famosa, que sigue siéndolo, y que ese año fue todavía más famosa, que fue Isabel Preisler. Eh, y eso a veces cuando lo cuento, y en el libro lo cuento, aunque no digo el nombre o no digo el apellido de las dos, y hay quien no la ha reconocido, quizá no es tan famosa como yo creo, pero hay gente que piensa, o sea, hay gente a quien le sorprende que yo cuente esto porque piensan que las intelectuales estamos por encima de estas cosas y no es verdad. O sea, las intelectuales nos hemos formado leyendo Los Pitufos y Asterix y vamos al dentista o a la peluquería y nos enteramos y vemos la televisión y nos enteramos de estas cosas y todas estas cosas nos influyen aunque no lo reconozcamos ni nos demos cuenta. O sea, yo me di cuenta de esto muchos años más tarde. Y bueno, todo esto son en fin, contado a uña de caballo, esta es mi vida y estas son las reflexiones que he ido haciendo después, que me han permitido entenderla y que me han permitido contarla en este libro. A mí no me iba a pasar en forma más o menos de novela. Y ahora tenéis la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido pues, un placer escucharte igual que es leerte. Que ya han aprovechado para hacer alguna pregunta, así que mientras siguen escribiendo, que por lo que veo hay más, empezamos, si te parece, comenta Laura, ¿en qué medida crees que ese imaginario patriarcal que describes en tu infancia ha cambiado o evolucionado? ¿Y cuáles crees que son los elementos que persisten? Yo creo que desgraciadamente ha cambiado muy poco, ha evolucionado muy poco. Y de hecho, bueno, por todo esto contribuí a fundar con otras compañeras la Asociación Clásicas y Modernas, que es una asociación para la igualdad de género en la cultura, porque nos dimos cuenta, nos fuimos, bueno, las que nos reunimos y fundamos esta asociación, todas nos habíamos ido dando cuenta de la importancia que tiene la cultura para la igualdad. Es decir, que no basta con que haya ideas feministas, políticas públicas feministas, leyes feministas, si mientras tanto vamos viendo Pretty Woman y vamos pensando que lo mejor que podemos hacer es que un príncipe azul, en fin, modernizado, nos rescate. Ahora sí, la cultura está cambiando, pero está cambiando muy despacio y yo creo que está cambiando en el nivel más elitista, en el nivel de la alta cultura, pero la cultura popular yo la sigo viendo pues muy machista. Por ejemplo, los personajes de los futbolistas son una encarnación de un imaginario absolutamente patriarcal, ¿no? Los futbolistas y las esposas de los futbolistas y las... Es verdad que por otra parte, pues... bueno, empieza a haber, pues no sé, cantantes muy famosas que dicen que son feministas. Sí, pero lo veo muy superficial, la verdad. Creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer y es un trabajo muy importante. Hay muchas, así que voy Bueno, aquí, no sé, voy eligiendo, no sé cómo sí. elegir. Pero bueno, dice Ana que ha sido un placer escucharte y que escribiendo el libro pregunta si te ha costado empatizar con tu yo del pasado. Mm, pues la verdad no sé, no me lo había planteado. Lo que me ha costado es no caer en una actitud de víctima, o sea, entender que, porque es muy consolador sentirse víctima y sentir que, bueno, que toda la sociedad conspira contra ti y darte como el papel más noble y contar que tú eres la buena y todos los demás eran malos. Entonces, lo que me ha costado ha sido vencer esa tentación y ver qué responsabilidad tuve yo. Eh, porque es verdad que te influyen, te presionan, pero al final decides tú, ¿no? Y entonces eso es lo que me ha costado, ¿no? El no caer en ese papel de víctima.
No te oigo, Gloria. No me había quitado el micro, yo aquí ya Ah, me lo leo para vale. mí. Dice Carolina que tiene una pregunta también, que has Ujú, dicho que tu madre era feminista y tú también. Y si ujú. crees que el punto de inflexión en tu vida fue el de pasar de ser feminista liberal al radical. No sé, no lo había pensado así. A ver, yo no soy una teórica, pero no, la verdad es que no lo sabría decir. O sea, ahora desde luego me defino como feminista radical porque pienso que el feminismo liberal es como muy superficial y muy para la élite, ¿no? Y creo que he vivido en mis propias carnes la insuficiencia de ese feminismo que es bastante tramposo. O sea, realmente el cambio social he visto que tiene que ser en profundidad y además me parece que es hacer trampa y es injusto que nos liberemos las mujeres con mayores recursos a base de utilizar a otras mujeres, que es lo que estaba haciendo yo, pues empleando a una inmigrante, ¿no? O sea, creo que esta no puede ser la solución. Vale. Mira, pregunta otra compañera, Verónica, ¿cuál es el capítulo de tu vida que más te costó escribir? Ella dice que ese que cuando lo escribías te dolía el estómago o algo así. Y da las gracias por este encuentro y esta oportunidad. Pues yo creo que el que más me costó escribir fue el de la pelea con mi madre, que así como otros capítulos son un poquito novelados en el sentido de que, bueno, de que hago como, pues cuento como una sola conversación, por ejemplo, lo que en la realidad fueron muchas conversaciones y entonces es una escena un poco imaginaria, aunque en el fondo sea verdad. Pero hay un capítulo que es exacto, que es literal, que es una pelea que tuvimos mi madre y yo, pero de acabar a gritos y portazos, por un cuento de Carmen Martín Gaite, porque ella lo interpretaba, o sea, en este cuento aparecen una mujer y un hombre, y entonces ella, digamos, se ponía del lado de la mujer de una forma que a mí me parecía muy victimista, y yo exponía los argumentos del hombre y le defendía a él, ¿no? Eh, y claro, obviamente nos estábamos peleando no por Carmen Martín Gaite, sino por nosotras, porque era como contrastar nuestros modelos de ser mujer que en ese momento estaban muy enfrentados. Y me costó mucho escribir ese capítulo porque yo intentaba, por una parte, que se entendiera cuál era mi postura entonces, pero dar a entender que ahora entiendo la postura de mi madre. Y eso es un capítulo que fue muy difícil y del que la verdad estoy bastante contenta. Muchas gracias, Laura, por compartir todo esto. Y mira, hay bastantes preguntas enfocados, bueno, curiosamente o no tan curiosamente, hacia el cuidado y la implicación. Yo creo que esta de Laura las resume bastante bien. Pregunta, ¿cómo podemos las mujeres revalorizar el sistema de cuidados incluida en la literatura? Eh, a ver, en esto desde luego es una de las cosas en las que yo he pensado más y he evolucionado más, porque yo partía de joven despreciar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, no tengo ninguna vocación de cuidadora y además no quería ser madre. Luego descubrir con bueno, mucho asombro que en realidad me gustaba bastante durante un tiempo, luego te cansas, pero bueno, me gustaba, o sea, que hay cosas que me gustaban. Y entonces empezar a reclamar en fin, la corresponsabilidad, porque si el cuidado es una obligación, los hombres tienen que asumir su parte. Y si el cuidado es un placer, que también lo es, los hombres tienen derecho a asumir su parte, ¿no? Eh, ¿Y cómo se revalorizan los cuidados? Bueno, desde la literatura, o sea, cada una lo puede hacer en su ámbito político, empresarial, no sé, pero desde la literatura convirtiéndolos en un tema interesante, porque lo son. Y yo últimamente, por fin, estoy leyendo, porque últimamente, por fin,
se han publicado o a veces se han reeditado libros olvidados como el de Adrienne Rich, Nacemos de mujer, o como el de Jane Lazar, El nudo materno, etcétera. Y es una cosa que yo he intentado hacer también en mi libro. Tengo por lo menos un capítulo dedicado a esto, a cómo descubrí y me deslumbró y me encantó lo maravilloso que era cuidar, y al mismo tiempo también cómo me sentía completamente relegada socialmente, incluso despreciada, etcétera. O sea que creo que esto, convertir los cuidados, la maternidad, el trabajo doméstico en un tema literario, cosa que no ha sido prácticamente nunca, es una manera de reivindicarlo y revalorizarlo. También, mira, también dice una compañera que si crees que la forma de enfocar que se está utilizando, de reivindicar solamente las cuestiones femeninas para las mujeres, es útil, ¿no? Y otra compañera yo creo que lo borda, ¿no? La pregunta diciendo que si crees que sería útil volver a utilizar el enfoque hacia nuevos enfoques de masculinidades para ampliar la forma de llegar a cierto público masculino y también al público femenino, que lo hay, que se pone a la defensiva ante argumentos feministas. A ver, en cuanto al público masculino, yo no sé muy bien qué podemos hacer nosotras, ¿no? Aparte de personalmente buscarnos compañeros que sean igualitarios, pero para que estos hombres se interesen por mujeres con las que van a tener una relación igualitaria, ellos tienen que haber cambiado por su parte, ¿no? O sea, hay una parte del trabajo que no podemos hacer nosotras. Pero yo estoy esperanzada porque veo a compañeros que lo hacen y que además escriben sobre esta revisión de la masculinidad que es tan necesaria. Y respecto a mujeres que miran el feminismo con desconfianza, pues la verdad no sé muy bien qué es lo que podemos hacer. Yo hago lo que puedo. Sí, yo creo que estamos todas ahí haciendo lo que podemos. Preguntan, bueno, nombras algunas autoras en tu libro, pero sí que a más de una nos gustaría saber quiénes son, no sé si decir tus referentes o tus inspiradoras o no sé. Sí, pues mira, yo diría, hay dos, bueno, hay muchísimas, o sea, bueno, yo leo mucho, no soy de las que leen exclusivamente a mujeres, pero mayoritariamente sí, pero yo diría que hay dos escritoras que me han influido, no, tres que me han influido muy directamente. Una es Clarice Lispector y concretamente una parte de su obra que son los cuentos protagonizados eh, por amas de casa. Porque Clarice Lispector es una autora que ha convertido el ama de casa, y el ama de casa además absolutamente convencional, en apariencia mediocre, insignificante, etcétera, en todo un personaje. O sea que me ha ayudado mucho a explorar todo eso que está tan oculto, que es cómo es vivir dentro de una casa dedicándote a quitar el polvo o a cuidar a un bebé y ver todo lo interesantísimo que puede ser eso. Otra autora en la misma línea, aunque su literatura sea muy distinta, es la francesa Annie Ernaux, que ahora parece que empieza a ser conocida en España, en Francia es conocidísima, cuya literatura es totalmente autobiográfica y es una literatura de experiencias de mujer, desde ser amante de un hombre casado hasta pasar por un aborto clandestino, y es una autora que me encanta porque es muy lúcida, es muy inteligente, no es nada sensacionalista, y tiene un libro concretamente que se llama La mujer helada, que habla de cómo se va convirtiendo ella en una ama de casa, que me encanta y que es un precedente directo del mío. Y la tercera es Silvia Plath, porque es una mujer con una gran ambición intelectual y artística y que va viviendo el dilema imposible, y que para ella terminó muy mal con el suicidio,
entre ese deseo y el deseo de tener una vida amorosa, sexual, familiar, emocional. Pues son deseos que para los hombres no son contradictorios, pero para las mujeres, por razones que serían largas de explicar, sí que lo son, y entonces ella está absolutamente desgarrada por este conflicto y afortunadamente nos ha dejado un diario y ese diario es una joya. O sea, yo lo he leído, lo he releído, lo he trabajado, tengo una conferencia sobre Silvia Plath que está en internet y que tiene muchas visitas y que yo creo que es una conferencia muy trabajada porque yo me he sentido muy identificada con con esa disyuntiva y con ese sufrimiento y me ha ayudado muchísimo a entenderlo porque cuando lo entiendes en otra es mucho más fácil de entender que cuando lo estás viviendo tú, en el que, bueno, cuando lo vives tú te duele todo mucho y entonces pierdes lucidez, pero en Silvia Plath yo lo he visto, a base de trabajarlo mucho, lo he visto clarísimo y eso ha sido muy liberador para mí. Hemos apuntado, estoy segura, todas ahí las lecturas y ya tenemos, bueno, y la visita, si ya tiene muchas visitas, todavía más que va a tener esa conferencia. Y para ir terminando ya la última pregunta, porque si no, no nos vamos de aquí y ya que sabemos que has enganchado la batería, nunca... Pero como voy a ir a Soria cuando podamos salir de casa, pues seguiremos. Pero Didi. La última. Nieves dice que piensa que nuestro proceso de reconstrucción como mujeres dura toda la vida y que entiende que llevas mucho avanzado, ¿no? Y que si eres capaz de identificar un próximo paso y comparte con nosotras, con nosotros, que a veces le pasa, ¿no? Que se siente autoexigiéndose siempre el siguiente paso, ¿no? Que nunca es suficiente. Bueno, es una buena reflexión. A ver, yo creo que yo he llegado a ser lo que quería ser en la vida, ser escritora y tener una vida personal que a mí me satisface y realmente no puedo pedir más. Bueno, siempre podría pedir más, pero siendo realista no puedo pedir más. También he aceptado que mis limitaciones, algunas son limitaciones personales y otras son limitaciones que yo creo que se deben a ser una mujer en un mundo machista. O sea, por ejemplo, pues tengo muy claro que nunca me van a invitar a ingresar en la Real Academia, cosa que por otra parte tampoco es que me hiciera demasiada ilusión, pero que sé bueno, que invitan a muy pocas mujeres y a ninguna que sea una feminista militante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es por dar un ejemplo que yo creo que he llegado pues, a una serenidad, o sea, a un aceptar estas limitaciones y que hay cosas que me gustaría tener y nunca voy a tener, pero lo más importante, las cosas más importantes de mi vida, que es el ser escritora, el estar bastante contenta de la escritora que soy, cosa que me ha tomado mucho tiempo y mucho trabajo, y el tener unas relaciones personales satisfactorias y una vida satisfactoria, pues bueno, en ese sentido no espero de mí ningún gran paso adelante. ¿Qué espero todavía? Bueno, sí que espero pasos adelante en el sentido de seguir creando una obra literaria que a mí me satisfaga, que me guste. Y el tema de esa obra literaria, por lo menos ahora lo veo así, a lo mejor dentro de 10 años lo veo de otra manera, pero ahora lo veo como seguir explorando en mi autobiografía eso que por una parte es singular, personal e intransferible, pero que en parte es algo que comparto con muchas otras personas y sobre todo mujeres. Y pensar que mi vida y mis libros pueden servir a otras mujeres como a mí me han servido libros como el diario de Silvia Plath o como las novelas de Annie Ernaux, me da una gran satisfacción. Pues mucha satisfacción tienes que tener porque no lo dudes, que entre nuestras referentes, seguro que el de más de una, pues estás y nos ayudas sin duda. Así que me da mucha pena porque estoy aquí como si estuviéramos, ¿sabes?, con el café, que si me llegan a decir que íbamos a sentirte tan cerca, pues no me lo hubiera creído. Mucha gente sigue dando las gracias, que empatizan conmigo también han estado muy a gusto y de verdad, Laura, solo decirte que gracias y que nos vemos. Esperemos vernos en Soria y tomando un café, que no sabes lo que echo de menos, tomar un café en un café. Sí, eso es verdad. Pues que Y haga verle la cara a la gente en vivo. ¿Eh?
Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, Gloria. Y gracias a todas y a todos, que en fin no os veo, pero sé que estáis ahí. Y recordaros que continuamos con este ciclo de encuentros virtuales. El martes nos encontramos hablando de reflexiones de género en tiempos de coronavirus, y el miércoles afrontar la pandemia desde la mirada feminista, el autocuidado en el centro. Tenemos que hablar de lo que está pasando y tenemos que hablar siempre desde una perspectiva feminista. Muchísimas gracias a las que estáis, a los que estáis. Laura, nos vemos pronto. Vale, gracias. Hasta luego. Me da pena finalizar la reunión, lo digo para las que quedáis, que por aquí he disfrutado un montón, que bien. Quien no me he leído el libro, me lo voy a leer, no me extraña, que es genial. Bueno, gracias a vosotras, de verdad, y a vosotros. Y cualquier iniciativa que se os ocurra que podemos compartir estos días, pues nos encontráis fácil en las redes sociales y en cualquier espacio que nos tengáis. Que me dicen que si podemos enviar los carteles de los próximos encuentros, lo haremos y lo colgamos en las redes rápidamente, ¿vale? Así que mil gracias.